El lado oscuro del Internet en Asia es tan extenso y aberrante que hoy te traigo un video de 2 horas sobre los casos más perturbadores que he conseguido investigando este continente. El 18 de mayo del 2012, Cho Hong-hoon, un taiwanés de 28 años, fue arrestado en el corazón del barrio chino de Bangkok cuando la policía encontró algo aberrante de él. En su maleta estaban 6 sotef asados, pintados de dorado y cubiertos con pan de oro. Este tipo había adquirido estos cuerpos a través de la dark web en Tailandia. El vendedor fue otro taiwanés, a quien Chow pagó alrededor de $6,600 por los cuerpos. La idea de Chow era hacer negocio con ellos, los compraría barato y luego los vendería más caros en plataformas online especializadas en estos mercados oscuros. Pero ¿por qué estaban asados y pintados de dorado? Todo tenía que ver con una superstición llamada Kuman Tong o Niño Dorado, un fetiche esotérico que, según la creencia de algunas personas en el sudeste asiático, son amuletos que contienen el espíritu de un niño, pero no cualquier niño, sino uno desvivido. Según esta creencia, traen buena suerte y protegen a quienes lo alimentan y cuidan. Aunque suena raro, estos amuletos son figuras que tienen un mercado negro bastante activo, especialmente en internet, y no solo en Tailandia, sino también en países cercanos. De hecho, la dark web ha facilitado el crecimiento de todo un comercio ilegal de cuerpos y rituales oscuros para que personas supersticiosas y sin moral compren cosas como esta. Lo peor de todo es que no estamos hablando de un caso aislado, esto ha sucedido en más de una ocasión. De hecho, en 2010, las autoridades tailandesas hicieron otro descubrimiento espeluznante en Bangkok. Dentro de un monasterio budista encontraron casi 2,000 sotef que venían de clínicas ilegales de aborto, todo almacenado y listo para ser vendido online. Y claro, estos cuerpos también se usaban para rituales oscuros, entre otras cosas que prefiero no explicarte. Internet, una vez más, se convirtió en la plataforma que permitía que estos intercambios macabros se dieran con una facilidad asombrosa. Lo más perturbador es que en Tailandia los niños y niñas no solo se ven afectados por este tipo de mercado. También existe un mercado multimillonario de CP que es casi imparable, aunque hubo un caso en particular del que te quiero hablar: suscripciones para contenido CP. En 2017, durante un control de rutina por parte de la Unidad de Delitos contra Menores del Departamento de Investigaciones Especiales de Tailandia en la Dark Web, se toparon con una serie de imágenes y videos bastante grotescos de CP, que provenían de un portal de pago con casi 63,000 suscriptores y con millones de visitas mensuales, creado en Tailandia. Es decir, este sitio era como un Netflix para Psatsarede, que con una suscripción mensual podían consumir todo tipo de contenido CP. En esta página se podía ver a 11 niños, todos menores de 13 años, incluidos bebés de meses de nacidos, siendo soasua por un hombre extraño. Durante años y mientras las autoridades tailandesas investigaban, este sitio funcionó como una fábrica de la barbarie, publicando nuevo contenido cada semana. El protagonista del sitio era tan meticuloso como enfermo, ocultaba los rostros de los niños, eliminaba pistas de audio y borraba cualquier rastro visual que pudiera delatar a los involucrados. Todo estaba fríamente calculado para que nadie pudiera identificar a las víctimas ni a los agresores. Obviamente, eso no detuvo a los agentes. Para rastrear a los menores y detener esta salvajada, comenzaron a estudiar cada detalle de la apariencia física del agresor: cicatrices, lunares, la forma de las orejas, el color de cabello y cualquier rasgo, por mínimo que fuera. Además, pidieron ayuda a la comunidad internacional. Fue una cacería global a contrarreloj, usando hasta el más mínimo indicio para reconstruir quiénes eran y dónde podían estar. El Departamento de Investigaciones Especiales de Tailandia se alió con la oficina de la Interpol en Bangkok e investigadores de todo el mundo unieron fuerzas para identificar a los 11 menores y dar con los degenerados administradores del sitio. Desde Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional logró rastrear una dirección IP, algo clave para encontrarlos, y ahí empezaron a tirar de ese hilo. Al mismo tiempo, la Europol, Bulgaria, Nueva Zelanda y otros países también apoyaron
presionaron a las autoridades tailandesas para encontrar a estos degenerados. Los ayudaron a derribar el sitio y a organizar y almacenar toda la data posible de los abusadores para luego distribuirla a los países aliados. Ya estaban cada vez más cerca, no solo de los responsables del sitio, sino también de cualquiera que hubiera tenido algún tipo de interacción con él. Incluso quienes lo visitaron una sola vez estaban siendo rastreados. Una de las direcciones IP que encontraron los llevó hasta Adelaida, una ciudad en Australia. Esto hizo que la Policía Federal Australiana también se uniera al operativo. En este punto ya eran varios países colaborando para dar con los responsables. Y te voy a decir algo, cuando un país realmente quiere atrapar a un criminal, lo hace. Las primeras víctimas fueron identificadas en noviembre del 2017, lo que permitió que en enero del 2018 pudieran detener a varias personas en Tailandia y en Australia. La mente maestra y el principal administrador del sitio se llamaba Montri Salangam y fue localizado en Tailandia. Este tipo no solo administraba el portal, sino que era el mismo que aparecía en una subasta de los 11 niños en los videos, incluyendo de su propio sobrino. Este tipo tenía un método para atraer a sus víctimas. Les ofrecía comida, acceso a internet, juguetes y una televisión gigante para ver partidos de fútbol. Así se ganaba su confianza y luego los llevaba a su casa para hacerles lo peor. Y obviamente este enfermo no trabajaba solo, tenía una especie de socio que lo ayudaba desde Australia, Ruecha Tokputsa, quien también fue capturado en la investigación. Cuando la policía revisó su computadora y teléfono, encontraron miles de imágenes de menores tomadas en Tailandia y Australia, y en la mayoría se podía ver a este hombre como el agresor principal. La víctima más joven que se identificó en el juicio de este hombre en Australia tenía solo 15 meses de edad. Es decir, Ruecha Tokputsa hacía exactamente lo mismo que Salangam, pero en Australia. Lo bueno es que al final llegó la justicia. En junio del 2018, los tribunales tailandeses condenaron a Montri Salangam, el cerebro de toda esta pesadilla, y le cayeron 146 años de prisión. A este tipo le dieron la condena más larga que te puedas imaginar, y aunque le cayeron con todo, sabemos que eso nunca borrará el daño que causó. Pero igual la cosa no se quedó ahí. Resulta que un maestro de preescolar que tenía vínculos con Tokputsa también fue detenido. Este tipo recibió 36 años de cárcel por los mismos delitos de Salangam. Y para rematar, el 17 de mayo del 2019, Ruecha Tokputsa, el otro monstruo de la historia, fue condenado en Australia. Le dieron 40 años y 3 meses de prisión, convirtiéndola en la condena más larga jamás impuesta por abuso de menores en Australia. A mí me parece poco por lo que hizo. El juez, después de dictar la sentencia, literalmente dijo: los delitos cometidos por este hombre lo convierten en la peor pesadilla de los niños y en el peor terror de los padres. Gracias a esta operación se logró rescatar a 50 niños y arrestar a 9 personas involucradas en esta red internacional de CP. Algo bueno que podemos rescatar de este caso es que fue un punto de partida de una serie de investigaciones que se han extendido por todo el mundo, en donde han capturado a muchas más personas involucradas con la distribución de contenido CP en Tailandia, Australia y Estados Unidos. Y la verdad es que los niños no son los únicos afectados por el lado oscuro del internet en Tailandia. Hombres y mujeres adultos también son víctimas de cosas bastante turbias, como los campos de esclavos cibernéticos. Algo que salió a la luz gracias al testimonio de un joven de Sri Lanka de 24 años llamado Ravi. Y te advierto algo, si eres sensible, tal vez este sea el momento de pausar el video, porque lo que viene no es fácil de digerir. Me quitaron la ropa, me obligaron a sentarme en una silla y me aplicaron descargas eléctricas en la pierna. Pensé que era el fin de mi vida. Pero ¿cómo llegó Ravi a este punto? Había viajado a Tailandia tras aceptar una oferta de trabajo en una supuesta empresa de tecnología con sede en Bangkok. Sin embargo, al llegar se dio cuenta de que nada era lo que le prometieron. Al principio fue recibido por la empresa y alojado en un hotel junto a otras personas que al parecer también habían sido contratadas. Ese mismo día, todo el grupo fue entregado a 2 hombres armados y justo ahí inició su pesadilla.
Estos hombres los llevaron cerca de la frontera con Myanmar, cruzando el río Moey, para llegar al infierno donde estuvieron por meses. Estábamos aterrados. Alrededor de 40 hombres y mujeres jóvenes, incluidos tailandeses, personas de Pakistán, India, Bangladesh y países africanos, estaban encerrados conmigo en este campamento que parecía un campo de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Muros altos con alambres de púas y entradas custodiadas por hombres armados impedían que cualquiera de los secuestrados pudiera escapar. Me imagino que estás pensando, ok, esto es horrible, pero ¿qué tiene que ver con el lado oscuro del internet tailandés? Bueno, esa es la razón del secuestro. Todas estas personas eran obligadas a trabajar alrededor de 22 horas al día realizando estafas amorosas por internet con un solo día libre al mes. Esto no lo entendí bien. ¿Qué ganas con darle un día libre al mes a un grupo de personas secuestradas? Pero bueno, las mafias trabajan de formas que no entiendo. Pasé 16 días en una celda por no querer obedecerles. Solo me daban agua mezclada con colillas y cenizas de cigarro para beber. Me golpeaban, me electrocutaban y me obligaban a ver cómo torturaban a los otros secuestrados que no obedecían. En el quinto o sexto día trajeron a 2 chicas a una celda cercana y fueron abusadas por 17 hombres frente a mis ojos. Creo que eso me traumó más que cualquier daño físico que pudieron haberme hecho. La idea era que usando identidades y perfiles falsos, los secuestrados se hicieran pasar por mujeres para engañar a hombres solitarios de Estados Unidos y Europa, países en donde el poder adquisitivo es bastante alto. El modus operandi era el siguiente: si encontraban un buen objetivo, Ravi y los otros secuestrados tenían que establecer una relación romántica con ellos, coquetearles, ser simpático, tener conversaciones eróticas y mandarles fotos explícitas, las cuales eran de las chicas secuestradas en el campamento a quienes se las tomaban obligadas. Después de conquistarlos, tenían que persuadirlos para que invirtieran grandes sumas de dinero en plataformas comerciales falsas que prometen una rápida rentabilidad. Literalmente eran campos de esclavos cibernéticos. Si un objetivo invertía $100,000, le devolvíamos 50,000, diciéndole que ese era su beneficio. Esto les daba la impresión de que ahora tenían 150,000, pero en realidad solo recuperaban la mitad de la inversión inicial, dejando la otra mitad a las mafias tailandesas. Según el FBI, habían más de 17,000 denuncias de este tipo de estafas en Estados Unidos, sumando una cifra aproximada de dinero robado de $652 millones únicamente a víctimas estadounidenses. La única forma que los secuestrados tenían de salvar su vida era pagando para poder salir. Al menos tenían una opción para aferrarse a la libertad. Y eso fue lo que hizo Neil Vijay, un chico indio de 21 años. Aunque el caso de este chico es un poco más cruel porque fue gracias a un amigo de la infancia de su madre que cayó en esta situación. El amigo de su madre le había prometido un trabajo como teleoperador en Bangkok, cobrándole alrededor de $1,800 como comisión para conseguirle el empleo, trabajo que obviamente no existía. Habían varias empresas dirigidas por personas de habla china. Todos eran estafadores y nos vendieron a esas mafias como si fuéramos un objeto. Cuando llegamos al campo de concentración, perdí total esperanza sobre mi vida. Si mi madre no hubiera pagado, me hubieran torturado como a los demás y seguramente ya estaría muerto. La familia de Neil pagó alrededor de $7,000 para que lo liberaran y fueron las autoridades tailandesas quienes lo ayudaron a llegar de vuelta a la India para reunirse con su familia. Pero por otra parte, Ravi seguía secuestrado y después de un mes fue vendido a otra mafia porque la empresa para la que principalmente trabajaba como esclavo había quebrado. Lo peor es que no sería la última vez. En los 6 meses que estuvo secuestrado, trabajó para 3 bandas diferentes. Cuando llegó a manos de su último jefe, Ravi lo único que les pedía era que por favor lo dejaran volver a Sri Lanka con su familia, pero obviamente no lo dejaron. Con el tiempo y la desesperación, Ravi tuvo una pelea con uno de sus jefes, lo que hizo que fuera torturado por 16 días más. Al 16º día, el jefe principal de la mafia fue a verlo y le ofreció una última oportunidad antes de matarlo. Lo que pasaba es que Ravi era bastante valioso por su conocimiento en software y su capacidad informática. No tuve elección.
Para ese momento, la mitad de mi cuerpo estaba totalmente paralizada por las torturas. Durante otros 4 meses, Ravi se encargó de gestionar cuentas de Facebook, VPN, apps de inteligencia artificial y cámaras de video 3D que usaban para las estafas. Después de tanta insistencia para que lo liberaran, el jefe de la mafia accedió solo con la condición de que pagara un rescate de $2.650, dinero que consiguió gracias a que le permitieron comunicarse con su familia, la cual tuvo que pedir un préstamo y poner su casa como garantía. Y sí, aunque no lo creas, Ravi fue liberado después de pasar casi 6 meses en el infierno. Actualmente trabajo día y noche en un taller para poder pagar la deuda que me dejó el rescate. Y lo peor es que Ravi solo es un caso de los miles que existen en estos campos de esclavos cibernéticos. Además, que lo más escalofriante de todo esto es que detrás de las pantallas, del Wi-Fi y de las plataformas que usamos todos los días, hay un submundo donde la vida humana vale menos que una suscripción, donde niños son vistos como mercancía, donde los cuerpos se venden para rituales y donde el fraude, el abuso y el sufrimiento están a un solo clic de distancia. Lo más turbio del internet de Japón es que no esperas que las cosas puedan ponerse peor. Piensas que existe un límite para tanta crueldad, pero no lo hay, o por lo menos yo no lo conseguí. El lado oscuro del internet en Japón es tan directo, frontal y sin vergüenza que hay casos donde las personas reclutan criminales en plataformas online como si estuvieran contratando a un empleado común para una empresa. Este tipo de negocios se llama Yami Baito, que significa literalmente trabajo clandestino o trabajo negro. Lo más inquietante es que estos supuestos empleos se publican en redes sociales, apps de mensajería y foros sin ningún tipo de pudor. Y lo turbio no es que puedas conseguir criminales por encargo en internet, sino todo de lo que son capaces de hacer cuando los contratas. El 16 de octubre del 2024, una mujer de la ciudad de Yokohama estaba llegando a su casa cuando se dio cuenta de que las ventanas del vecino estaban rotas. Intentó llamarlo, pero no logró comunicarse. Obviamente avisó a la policía y cuando las autoridades llegaron a la casa, se dieron cuenta de que la mujer tenía razón. Algo raro había ocurrido. Encontraron el cuerpo sin vida de Hiroharu Goto, el vecino, un hombre de 75 años, atado de manos y pies con cinta adhesiva, totalmente herido. Era un tipo tranquilo, solitario, sin pareja, salía todas las mañanas de su casa y volvía al mediodía con el pan. No le hacía nada malo a nadie. El cuerpo tenía signos de haber sido golpeado brutalmente. La autopsia reveló que había fallecido por pérdida de sangre debido a los golpes que le dieron. Un hombre de 75 años siendo odánices de esta manera tan cruel. La casa estaba destrozada, cajones abiertos, platos rotos y muebles volteados. Todo para robarse 200.000 yenes en efectivo y algunas joyas valoradas en 300.000 yenes. Y como te lo estás imaginando, no eran delincuentes organizados ni una mafia, sino jóvenes que se habían conocido de anuncios en internet buscando trabajos rápidos. A los pocos días capturaron a Masuki Takarada, de 22 años, que confesó haber participado en el odánices después de ser reclutado mediante una oferta de Yami Baito. Según él, al principio pensó que se trataba de un trabajo legítimo. Posteriormente se dio cuenta de su naturaleza criminal y que no se negó porque le dio miedo. Además de Masuki Takarada, la policía japonesa arrestó a una mujer de 30 años llamada Mio Kimoto, que fue encontrada con parte del dinero robado. Según su testimonio, ella no sabía que ese dinero provenía de un crimen, que simplemente lo recogió porque alguien se lo pidió a cambio de 15.000 yenes. Pero a pesar de estos arrestos, nunca se supo quién era la persona que los contrató para atacar al pobre anciano. Todos los culpables dijeron que habían sido contactados por medio de anuncios en redes sociales que ofrecían trabajos bien pagados sin especificar en qué consistían.
Y eso es una de las peores cosas de la práctica de闇バイト, que sea por redes sociales y sitios web hace que sea muy difícil dar con la mente criminal que ha planeado el crimen. Y este no fue un caso aislado. En la ciudad de Shizuoka, el 26 de mayo del 2018, Mayuko Uchiyama, una enfermera de 29 años, salió tranquilamente del gimnasio cuando notó que dos hombres la estaban siguiendo. Cuando se dio cuenta de lo que ocurría, aceleró el paso y se dirigió rápidamente hacia su auto, pero justo al llegar, los hombres la alcanzaron. La golpearon varias veces, se metieron con ella en el vehículo y se la llevaron por la fuerza. Durante casi 2 semanas, nadie sabía nada de la pobre Mayuko, hasta que el 9 de junio la policía encontró su cuerpo sin vida, completamente maltratado y enterrado en un bosque remoto de Fujieda. Los responsables eran Mitsuru Suzuki y Motoki Ito. La habían secuestrado por encargo de un desconocido que los contactó por internet. No sabían quién era Mayuko, no les importaba, solo siguieron instrucciones a cambio de una promesa de dinero. Los dos admitieron haberla secuestrado, pero negaron haberle hecho algo. Ellos simplemente se la entregaron al hombre que les solicitó el trabajo, y más nunca supieron de ella, o por lo menos eso es lo que aseguran. Hasta hoy nadie sabe quién torturó y asesinó a Mayuko Uchiyama. Pero ¿cómo funciona exactamente este sistema? En vez de usar métodos ocultos en la Deep Web, los anuncios de闇バイトaparecen a menudo en plataformas comunes como Twitter, grupos de Line o incluso chats de Discord. Los empleadores ponen mensajes que ofrecen grandes sumas de dinero para trabajos físicos o encargos especiales sin dar muchos detalles, a veces solo con frases como "pago el mismo día" o "riesgo alto", ya se sabe qué tipo de trabajo es. Lo peor es que este no es el único caso de criminales que usan internet para conseguir trabajo o víctimas. Hay varios casos de personas que hacían algo similar. No publicaban ofertas de empleo, simplemente se metían en apps de citas, enamoraban a alguien y de esa manera atraían a su víctima, como fue el caso de Kanae Kijima, la asesina de hombres. El 6 de agosto del 2009, un hombre llamado Yoshiyuki Oide, de 41 años, fue encontrado sin vida dentro de su carro. Estaba aparcado en un estacionamiento tranquilo en Saitama, una zona no muy lejos de Tokio. Al principio, todo apuntaba a que se había quitado la vida él mismo encerrándose en su auto con carbón encendido. Esto genera monóxido de carbono, que es sumamente tóxico. Pero había cosas que no cuadraban, detalles pequeños pero extraños. La escena no parecía la típica de un Oidicius. La policía de Saitama, al notar estas inconsistencias, decidió investigar más a fondo y poco a poco todas las pistas los llevaron hasta una mujer llamada Kanae Kijima, de 34 años de edad, quien fue arrestada el 3 de noviembre del 2009. Cuando empezaron a revisar su pasado, descubrieron algo inquietante. No era la primera vez que alguien relacionado con ella terminaba muerto. De hecho, varios de sus exnovios habían fallecido y en circunstancias bastante parecidas. Con todo esto, la policía descubrió que Kanae había estado fingiendo relaciones amorosas con varios hombres, a quienes conocía por plataformas de konkatsu, que en Japón es un término que viene de Kekon Katsudo, que significa actividad para buscar matrimonio, es decir, sitios web donde hombres y mujeres se inscriben con la intención de conseguir a alguien para casarse. Es algo más formal que Tinder o algo así. En teoría es para encontrar pareja seria. Kanae usaba estas plataformas para presentarse como una mujer amable, cariñosa, sumisa e interesada en el matrimonio, pero su objetivo era otro: aprovecharse de hombres solitarios, muchos de ellos con dinero, para sacarles lo que pudiera, luego préstamos y al final grandes sumas de dinero, al punto de llegar a conseguir más de 100 millones de yenes, alrededor de $700,000.
$1,000. Y cuando ya no le servían más o cuando notaba que estos hombres podían empezar a sospechar, los mataba. Kanae Kijima tenía un método muy calculado para asesinar a sus novios. Primero les preparaba la comida con somníferos sin que lo notaran. Una vez que estaban dormidos, los llevaba a un lugar cerrado como un automóvil o una habitación. Allí encendía el carbón en una olla metálica, lo que generaba monóxido de carbono, y al cerrar bien todas las puertas y ventanas, el gas se acumulaba, provocando la muerte de la persona por intoxicación. Era una forma sutil y sin sufrimiento muy popular en la década de los 2000 para quitarse la vida en Japón. Gracias a eso, en todos los casos, la policía asumía que se trataba de suicidio y no investigaron mucho más. Según los informes de Kanae Kijima, no mostraba señales de enfermedad mental ni descontrol emocional. No era una trastornada como en las películas, era alguien completamente consciente de lo que hacía. Por eso fue catalogada como asesina serial. Lo curioso es que Kijima no fue la primera en usar monóxido de carbono para matar a sus víctimas. Años antes hubo un hombre llamado Hiroshi Maewe que usaba esa misma historia para atraer a sus víctimas. Él les decía que morirían por monóxido de carbono dentro de un auto y aún así lograba que ellas fueran a él, dispuestas a morir. Este hombre sí era un demente parafílico, un loco que sentía placer al ver cómo una persona perdía la vida en sus manos. Cuando Hiroshi estudiaba en el Instituto Tecnológico de Kanazawa en 1988, cometió su primer crimen, o mejor dicho, intento de crimen, cuando quiso alunarse a un estudiante sin razón aparente, pero este chico logró escapar. Obviamente lo denunció con las autoridades de la universidad y fue expulsado. Su primer intento había fracasado rotundamente. Después de unos años, Hiroshi no había tenido inconvenientes hasta 1995, que volvió a intentar alunarse a un compañero, pero esta vez de trabajo, y que igualmente también fracasó. Su compañero logró escaparse de él a pesar de haber sido brutalmente golpeado por Hiroshi. Obviamente esta vez fue denunciado a la policía, arrestado y acusado de agresión. Pasó algunos meses en prisión, pero al poco tiempo volvió a la libertad. En 2001, sabiendo que había fracasado intentando asfixiar a hombres, intentó estrangular a 2 mujeres, seguro pensando que esta vez iba a poder cumplir su fantasía, pero aunque no lo creas, las 2 mujeres también lograron escaparse. Cuando lo volvieron a capturar por esto, solo le dieron 1 año en prisión, y por si no hubiera sido suficiente, lo liberaron antes por su buena conducta. Obviamente ese tiempo encarcelado no sirvió para nada, ya que en 2002, inmediatamente después de ser liberado, otra vez intentó alunar a alguien, esta vez a un chico de secundaria con quien tampoco tuvo éxito. Todas sus víctimas lograban escapar. No sé quién es más inútil, si este tipo o la policía que lo dejaba libre cada vez que lo capturaba. Esta vez pasó más tiempo en prisión, aunque tampoco le sirvió para nada, porque en 2005, después de volver a ser liberado, al darse cuenta de que era un inútil como asesino serial, buscó la forma de escalar sus crímenes, sabiendo que si por fin lograba matar a su víctima, esta no podría denunciarlo de nuevo con la policía. Y en ese momento fue cuando Hiroshi, navegando en internet, se encontró con un foro de pactos adicius, foros muy populares en la década de los 2000 en Japón, donde personas que estaban pasando por momentos difíciles, gente que se siente sola, deprimida o que piensa que no tiene salida, se juntan para hablar de sus problemas. Pero no solo es para desahogarse o buscar ayuda, como pasa en otros espacios. Estos foros eran diferentes. Muchas veces la idea era encontrar a alguien que también quisiera quitarse la vida, para hacerlo juntos. La lógica detrás de esto es bastante turbia,
Para algunas personas, el miedo a morir solas o el sentimiento de no ser comprendidas es tan fuerte que buscan a alguien con quien compartir ese momento final. Así que escriben mensajes en estos foros diciendo cosas como "Quiero morir, pero no quiero hacerlo solo", o "busco a alguien que quiera hacer conmigo". Y lo más perturbador es que del otro lado de la pantalla hay muchas personas que responden aceptando estas propuestas. Y aquí es donde Hiroshi usaba la excusa del dióxido de carbono para atraer a sus víctimas y por fin cumplir sus deseos más asquerosos. Un día, navegando por esos foros, contactó con una chica de 26 años llamada Michiko Nagamoto para decirle que él también quería autodestruirse, pero que no quería hacerlo solo y que se unieran en un pacto Adicius. Obviamente Hiroshi no tenía intenciones de hacer eso, todo era una mentira para atraer a su víctima. Esta vez logró su enfermo cometido, lunarse a la pobre Nagamoto. Ahí empezó la locura de Hiroshi. Consiguió la fórmula perfecta para encontrar víctimas, un portal web con personas con muchos problemas, sumamente manipulables y muy débiles mentalmente. Para mayo del 2005 ya tenía su segunda víctima, un chico de 14 años con quien había hablado durante semanas por el foro. Con él se encontró cerca de una montaña de Izumi en Osaka, diciéndole que quería tener un pacto, para luego lunarse hasta matarlo. Y asimismo hizo con otro chico de 21 años. Pero mientras cometía estos crímenes, Hiroshi ya estaba en la mira de la policía desde que asesinó a Nagamoto. Habían encontrado en la computadora de ella varios correos donde hablaba con Hiroshi sobre el supuesto pacto de autodestrucción. Eso fue lo que lo delató. Finalmente, en agosto del 2005 lo arrestaron. 2 años después, en 2007, fue condenado a pena de muerte. Hiroshi no mostró arrepentimiento y renunció a apelar su condena, así que fue ejecutado en 2009. Y antes de continuar, me gustaría comentarte algo importante para mí. Ya hay Patreon. Ahí puedes ver los videos un día antes de que se estrenen en YouTube. Ingresar a la comunidad privada donde podremos hablar sin filtros. También comparto análisis y opiniones personales sobre cada video. Y además puedes votar por el próximo país que voy a investigar. El link está en la descripción. Ahora, continuando, años después de los crímenes de Hiroshi, ocurrió otra desgracia relacionada a personas que expresaban sus deseos de autodestrucción en internet. Mientras Hiroshi utilizaba foros para atraer a sus víctimas con promesas de morir juntos, Takahiro Shiraishi, el asesino de Twitter, utilizaba la misma táctica, pero esta vez de un modo mucho más maquiavélico. El nivel de perversión de este tipo era tal que cuando la policía entró a su casa encontró 9 cabezas junto con 240 huesos embalados en cajas llenas de arena para gatos en un aparente intento de ocultar el olor. Takahiro Shiraishi, con apenas 27 años, tenía un deseo incontrolable por la naifornia y el fetichismo con el control absoluto sobre sus víctimas. Buscaba dominar y someter a personas vulnerables, en especial aquellas con tendencias sadicius, lo que le hacía el trabajo mucho más fácil. Su motivación no solo incluía el acto sexual, sino también el sadismo, es decir, obtener placer de infligir sufrimiento y controlar la vida y la muerte de sus víctimas. Las cabezas que encontraron en su casa y el almacenamiento de restos humanos son indicativos de esta aberración. Para lograr saciar estos enfermos impulsos, no tuvo mejor idea que buscar en Twitter personas vulnerables con ganas de autodestruirse. Les escribía, ganaba su confianza y se ofrecía como alguien dispuesto a ayudarlos a morir o incluso acompañarlos en el acto. Entre agosto y octubre del 2017, Shiraishi atrajo a 9 personas a su apartamento en Sama, cerca de Tokio. Una vez allí, las asesinó y dormense sus cuerpos. Lo peor es que si no fuera porque el hermano de una de las víctimas empezó a investigar por su cuenta, el asesino de Twitter probablemente nunca habría sido capturado.
Una joven de 23 años con tendencias sadicias había desaparecido sin dejar rastro. Al revisar sus redes sociales, el hermano encontró mensajes sospechosos en Twitter con un usuario que ofrecía ayuda para morir. Sin saber qué hacer, contactó a una amiga de su hermana y entre los dos idearon un plan. Ella fingiría ser una nueva víctima interesada en hacer un pacto sadicius. Así lograron que Takahiro Shiraishi revelara su ubicación. Gracias a esto, el 31 de octubre del 2017, la policía pudo entrar al apartamento de Shiraishi, donde descubrieron los restos de 9 personas, 8 mujeres y un hombre, todos de entre 15 y 26 años. Durante el juicio, Shiraishi admitió haberle quitado la vida a las víctimas, pero que él no era un asesino, porque simplemente ayudó a personas que ya no querían vivir. Pero claro, no solo las ayudó, de ellas sin vida, los cuerpos. Takahiro Shiraishi fue condenado a en diciembre del 2020, pero su historia dejó al país con una pregunta que todavía resuena: ¿hasta qué punto las redes sociales pueden ser cómplices silenciosas del lado más oscuro del ser humano? Porque en Japón, como en muchos otros países, el internet no solo conecta, también aísla, manipula y muchas veces mata. Pensé que ya nada en internet podía afectarme hasta que entré al lado oscuro del internet en la India. Hay cosas que sinceramente no sé cómo siguen existiendo, pero ya es demasiado tarde para olvidarlas y ahora también es demasiado tarde para ti, porque vas a verlas conmigo. Hace no mucho tiempo se descubrió a un profesor que obligaba a niños de la India a de otros niños. El 10 de agosto del 2023, Matthew Smith, un profesor británico de 35 años, fue acusado de usar la dark web para pagar y dar instrucciones a adolescentes en la India para de niños más pequeños y grabarlo en video. Smith había pagado alrededor de 65,000 libras esterlinas, aproximadamente $87,000 a lo largo de 5 años, a varios adolescentes indios que conocían internet para que hicieran cualquier tipo de acto aberrante que él les pidiera. Eran una especie de ciberempleados de atrocidades. Los mensajes de su teléfono y computadora mostraban que Smith enseñaba a los jóvenes con videos, fotos explícitas y hasta tutoriales a ganarse la confianza y manipular a los pobres niños indios. Además, les enviaba imágenes y videos de cómo abusar de ellos y del tipo de contenido que le gustaba recibir a cambio del dinero que les pagaba. En total, los agentes encontraron más de 120,000 imágenes y videos de contenido CP de niños indios. El tipo realmente era un degenerado y un enfermo mental. Lo peor de todo es que este hombre trabajó en orfanatos y ONGs en la India desde el 2007 al 2014, para después mudarse a Nepal y trabajar en una escuela como profesor. Imagínate todas las atrocidades que llegó a hacer sin que nadie se diera cuenta. Después de hacer aberraciones en todo el sur de Asia durante años, en julio del 2022, Matthew Smith volvió a Londres, donde había crecido, para trabajar en una escuela primaria como subdirector y responsable de atención pastoral. Además, había publicado un anuncio en línea buscando un piso compartido, diciendo que era profesor y podía ayudar en el cuidado de los niños de la casa. Imagínate ser una madre y meter a este enfermo en tu casa sin darte cuenta. Según la NSA, la Agencia Nacional del Crimen de Reino Unido, justo en el momento de su arresto, Smith estaba conectado en la dark web hablando con un adolescente indio pidiéndole que le enviara imágenes de cualquier niño menor a 10 años a cambio de dinero, y en su computadora tenía páginas abiertas y foros de la dark web dedicados a compartir contenido CP. Literalmente fue agarrado con las manos en la masa, no tenía excusa que meter ni escapatoria. En noviembre del 2023, la NSA informó que Smith se había declarado culpable de 22 delitos, todos relacionados a la
de menores y creación y distribución de contenido CP, aunque lamentablemente solo le dieron 12 años de condena. No entiendo cómo alguien tan aberrante puede pasar tan poco tiempo en prisión, pero bueno, la justicia es así. Y lo más probable es que ese contenido no lo guardara solo para él. Seguramente también lo compartía en estos foros enfermos donde le gustaba estar. Así que no te sorprendas si ese material sigue rondando por internet, incluso en TikTok, porque el TikTok en la India tiene rincones que son una auténtica cloaca. Se han visto cosas demasiado turbias por ahí. Esa fue una de las tantas razones por las cuales en 2019 el gobierno de la India prohibió TikTok en el país. Según las autoridades, la aplicación estaba inundada de contenido gore ilegal y obviamente incluía material CP. El Tribunal Supremo dictó una orden y Apple y Google no tuvieron más opción que borrar TikTok de sus tiendas en la India, pero las personas que ya lo tenían descargado podían seguir usándolo. Así que aunque la aplicación fue eliminada oficialmente, usarla no era un crimen. La jugada fue más una medida para limitar su acceso y frenar el crecimiento de TikTok en el país. Y lo entiendo perfectamente porque te repito, las cosas que aún puedes conseguir de la India en TikTok son realmente turbias. Y no solo de los indios grabando cosas oscuras, sino de turistas que viven situaciones extremadamente incómodas. Como este tipo que estaba grabando un vlog mientras caminaba por la India, tranquilo, cuando de repente se le acerca un niño a pedirle un helado. Él intenta esquivarlo con amabilidad, pero el niño lo persigue hasta que termina aceptando. Le compra el helado y ahí todo se descontrola. Empiezan a salir más y más niños de la nada, todos queriendo lo mismo. Ya eso de por sí era incómodo, pero lo turbio viene después. Aparece una señora no a agradecerle ni a calmar a los niños, sino a pedirle también un helado. Y lo más inquietante es cómo la señora, al parecer, quiso pagarle por el helado, ofreciéndole a su hija. ¿Por qué digo eso? Por esto que vas a ver a continuación. Sin que el muchacho se dé cuenta, la señora empieza a quitarle la ropa a su niña pequeña, abriéndole las piernas y mostrándosela al tipo. Realmente lo que hizo esta señora se puede interpretar de muchas formas, y la verdad yo no sé qué pensar. No quiero lanzar acusaciones, pero hay algo en su actitud que no me termina de cuadrar. Por eso quiero saber tu opinión, porque sinceramente no estoy seguro de qué quiso decir con ese gesto, ni qué estaba tratando de hacer con su hija. Los comentarios del video dicen lo mismo que yo pensé, pero necesito saber tu opinión, a ver si estoy loco o no. Y no solo hay videos de turistas pasando momentos muy incómodos, también los mismos habitantes se sorprenden de ver cosas totalmente aberrantes en las calles de la India. Imagínate ir caminando por una calle cualquiera de tu ciudad, cuando de repente ves algo que no puedes procesar de inmediato. Un perro callejero, delgado, sucio, cargando en su hocico algo, y cuando te acercas te das cuenta de que es el cuerpo de un bebé. Sí, un bebé, así de brutal como suena. Esto pasó en la localidad de Ragua en la India. El perro no atacó a nadie, ni mucho menos le robó un bebé a su madre. Lo que hizo fue encontrar el cuerpo abandonado en un basurero y en su instinto más puro, quizás buscándole refugio o protección, se lo llevó con él. Digo esto porque si hubiera querido comérselo, seguramente ya se lo hubiera comido. Obviamente el video publicado en TikTok de la India se hizo viral en horas, no solo por el acto en sí, sino por todo el contexto del perro con el bebé en la boca. ¿Qué clase de abandono, de negligencia, de horror tuvo que pasar para que un bebé terminara así, en la boca de un perro callejero, como si se tratara de un objeto roto, y que fuera un animal sin hogar quien le diera más dignidad que cualquier ser humano? Pero lo más fuerte de todo esto es que no es un hecho aislado, es la evidencia de que algo no está nada bien en la India ni con los indios, y que en sus calles pasan cosas bastante grotescas que se suben a TikTok sin ningún tipo de restricción. Por ejemplo, también se hizo viral un video sumamente desagradable de un hombre orinando en la cara de un niño en la calle. Pero ¿por qué motivo un hombre va a humillar a un niño de tal manera? Al parecer, porque pertenece a una casta superior, lo que le da la autoridad para degradarlo orinándole en la cara. Y esto es una realidad en la India. El tema de las castas es algo bastante común y algo muy triste de la cultura hindú. Es una forma antigua de clasificar a las personas en diferentes grupos según el lugar en el que nacen. En la religión del hinduismo se cree que los seres humanos fueron creados por Brahma
el dios creador, usando distintas partes de su cuerpo. Según esta creencia, el lugar donde naces decide a qué grupo perteneces. Además, hay reglas que dicen que una persona no puede cambiar de casta durante su vida, y estas reglas se consideran muy importantes por parte de los creyentes, por lo que cualquier persona de una casta superior a la tuya puede hacer contigo lo que le da la gana y tú tienes que aceptarlo. Hay religiones que de verdad son un asco, y no solo las religiones, la sociedad india en sí es bastante bizarra. Algunos son como animales salvajes que no razonan lo que hacen y gracias a eso cometen actos aberrantes pensando que es lo correcto o lo normal, como fue el caso del linchamiento de 2 hombres inocentes gracias a una noticia falsa de WhatsApp. En el internet indio empezó a correr un video grabado con un celular donde se muestra a 2 hombres llenos de sangre rogando por su vida. Minutos después los mató una turba de gente en plena calle solo porque alguien compartió un rumor en Facebook y WhatsApp. Los pobres hombres eran un músico de 29 años y un empresario de 30, jóvenes con estudios, buena vida y amigos desde siempre. El día del linchamiento estaban volviendo en carro de una salida a una cascada popular cerca de su ciudad en Assam, al noreste de India. Un plan tranquilo de amigos un domingo. Pero lo que no sabían era que en esa misma zona estaban corriendo mensajes falsos por redes sociales. Decían que habían traficantes de niños rondando por el lugar. Y en este tipo de pueblos, distritos pobres, rurales y bastante aislados, la gente no se anda con dudas. Lo que aparece en WhatsApp lo toman como si fuera palabra santa. En un momento del día, los 2 amigos estaban sentados al lado de un arroyo cuando un aldeano se les acercó y los empezó a acusar de ser unos secuestradores de niños. Los 2 hombres discutieron un poco y se fueron en su auto para evitar problemas, pero este tipo ya les había echado el ojo. Agarró su teléfono y llamó a gente del pueblo de al lado. Les comentó que 2 secuestradores de niños estaban en camino. Les dio la descripción del carro y les dijo que había que detenerlos. Y así fue como comenzó todo. El grupo de gente los detuvo en plena carretera rural. Iban armados con palos, piedras y machetes. Los sacaron del carro y los lincharon entre todos, convencidos de que eran los culpables de secuestrar niños. Y como si fuera poco, grabaron todo y lo subieron a internet como un mensaje para que los criminales no entraran en su zona. Obviamente, India entera quedó en shock. La policía estuvo investigando si el hombre que empezó todo realmente creyó ese rumor o si lo hizo con otra intención. Y hasta ahora ya han arrestado a más de 50 personas por lo que pasó. Y todo esto por un mensaje de WhatsApp. El 24 de junio del 2016, Swati, una ingeniera de 24 años, fue atacada con una hoz mientras esperaba el tren en la estación de Chennai en India. Eran alrededor de las 6:30 de la mañana. Swati se dirigía a su trabajo como lo hacía todos los días. Esa mañana, como tantas otras, su padre la dejó en la estación. No tenía ni idea de que minutos después su hija iba a ser amada ni cesar brutalmente, a plena luz del día y en un lugar público. Pero, ¿quién iba a acabar con la vida de una pobre mujer y de esa manera tan violenta y aberrante? Pues un hombre con el corazón roto. Lo peor es que no eran novios, ni siquiera se podía decir que eran amigos. La palabra que define su relación es conocidos por internet. En diciembre del 2015, Ramkumar, un hombre de 24 años que vivía en un pueblo alejado de Chennai, agregó a Swati por Facebook. Ella lo aceptó y empezaron a hablar de vez en cuando. Ahí comenzó su relación. Pero había un problema. La casta de Ramkumar era inferior a la de Swati. En la religión hindú, las personas se dividen por castas según el lugar donde nacen. Si eres de una casta baja, no vales nada en la sociedad. Literalmente eres una escoria, mientras que las personas de casta alta son tratados como reyes. ¿Es una basura de creencia?
Totalmente, pero así son los hindú. Al principio no eran más que interacciones y alguno que otro mensaje, pero con el tiempo Ram Kumar comenzó a obsesionarse con Swati. Aunque ella no le mostró interés, él interpretó sus respuestas amables y su disposición como señales de que podría estar interesada, cosa que era totalmente falso. La relación se fue intensificando a medida que él comenzaba a seguirla más de cerca, tanto en línea como en persona. Ram Kumar no estaba dispuesto a esperar a que la relación se diera de forma natural. En lugar de aceptar el rechazo y alejarse, tomó una decisión extrema. Decidió mudarse de su pueblo natal a Chennai, con el único propósito de estar más cerca de Swati. Es decir, recorrió más de 600 kilómetros solo para mudarse cerca del amor de su vida. Alquiló una habitación en una casa al lado de la estación donde ella tomaba el tren todos los días para ir a trabajar. Cuando se asentó en Chennai, intentó contactarse con Swati de varias maneras, pero ella obviamente ya había notado que era un loco obsesivo, por lo que dejó de responderle los mensajes y empezó a alejarse completamente de él. En un momento de locura, Ram Kumar empezó a perseguir por la calle a Swati. Ella le decía que la dejara en paz, pero él seguía acosándola, hasta un momento en que Swati se obstinó. Le dio una cachetada y le dijo que se alejara de ella, que no quería saber más de él. El rechazo tan directo más la humillación pública llenó de odio a Ram Kumar. Odio, ira y sed de venganza. El bofetón que recibió se convirtió en un punto de inflexión que lo llevó a tomar la decisión más trágica de su vida: matarla. El día del crimen, Swati estaba esperando el tren para ir a su trabajo, mientras que Ram Kumar la observaba de lejos sin que ella se diera cuenta. Poco a poco se fue acercando hasta que la tuvo frente a él. Sacó una hoz que tenía escondida en su pantalón y se la clavó en el cuello, enfrente de todo el mundo, con cientos de personas viendo. Estaba desesperado, no le importaba nada. El ataque fue brutal y ocurrió rápidamente. Ram Kumar huyó después del crimen, dejando atrás a Swati desangrándose en el piso de la estación, su vida arrebatada de una manera violenta y repentina. La escena fue impactante, no solo por la brutalidad del crimen, sino también por la indiferencia con la que se desarrolló en un lugar tan público. Lo más cruel del asunto, apartando el crimen, es que las personas que vieron lo que pasó no hicieron nada, siguieron su camino al trabajo como si no hubiera pasado nada. La indiferencia fue tal que el cuerpo sin vida de la pobre Swati estuvo 2 horas en el piso de la estación antes de que alguna autoridad viniera a recogerlo. Obviamente no fue difícil identificar a Ram Kumar como el principal sospechoso. El historial de acoso, los mensajes de texto, las llamadas y los testigos del crimen apuntaban directamente a él. Fue arrestado pocos días después en su pueblo natal, donde confesó el asesinato. En su declaración explicó que su frustración y humillación por el rechazo de Swati lo habían llevado a cometer el crimen. Y lo peor es que el caso no terminó aquí. En septiembre del 2016, unos meses después de ser arrestado, fue encontrado muerto en su celda de la prisión de Pusal. Supuestamente se Odysseus mordiendo un cable eléctrico, o eso es lo que dice la versión oficial, aunque varios informes indicaron que no había pruebas claras de que se haya electrocutado y que su muerte podría haber sido un análisis dentro de la prisión. La familia de Ram Kumar insistió en que su hijo había sido tratado injustamente y que debido a su casta se le había culpado y asesinado. Nunca hubo pruebas de lo que acusaba la familia, pero tampoco pruebas suficientes que sustentaran el Odysseus. Al final, Ram Kumar quitó una vida y el universo le quitó la suya. No sé si lo de su casta tuvo que ver, pero en esta ocasión sí hubo justicia divina, aunque en la mayoría de los casos no la hay. La verdad es que en India la justicia a veces parece una ruleta y otras veces ni siquiera existe, especialmente para las mujeres y niñas, como le pasó a Farzana, una joven que fue víctima de los actos más atroces que puede cometer un ser humano. Farzana, seudónimo utilizado para proteger la identidad de la chica,
Tenía apenas 16 años cuando contestó un mensaje por Facebook a un desconocido. Lo que no sabía es que en ese mensaje le estaban tendiendo una trampa cuidadosamente diseñada para venderla en el mercado negro. En abril del 2017, ella vivía en una pequeña aldea rural en el estado de West Bengal. Como muchas adolescentes en India, vivía una vida modesta con su familia, un padre desempleado, un hermano que manejaba el típico taxi pequeño en la India para sostener el hogar y una madre preocupada por el futuro de su hija. Farzana estaba preparándose para sus exámenes escolares. Soñaba con ser independiente, ayudar a su familia y tener una vida mejor, pero ese sueño fue lo que usaron para engañarla. El hombre que le escribió por Facebook se llamaba Sabir Ahmad Ghazi. Al principio ella no le respondía, pero él insistía cada rato. Fue así por varios días, hasta que Farzana cedió. Sabir le dijo que había visto su perfil y le llamó la atención, que solo quería hablar, conocerla. Era carismático, educado y poco a poco fue convirtiéndose en parte de su rutina. Conversaban por llamadas telefónicas y por mensajes de WhatsApp. Sabir la fue enamorando poco a poco. Le hablaba de amor, de futuro, de matrimonio. Ella, ingenua e ilusionada, empezó a creerle. La convenció de que juntos podían escapar de la pobreza. Vente conmigo a Delhi, allá tendremos una vida nueva. El 17 de mayo de ese año, Farzana salió de su casa sin decirle nada a nadie. Tomó un tren hasta Kolkata y luego otro hacia Delhi. Sabir le había prometido que la esperaría ahí, que todo estaba listo. Pero cuando llegó, no fue él quien la recibió, sino una mujer llamada Munilla, quien dijo ser la hermana de Sabir. La llevó a una casa a las afueras de Delhi. Ella pensó que era solo temporal, que Sabir aparecería pronto, pero no era así. Lo que vino después fue una pesadilla para la pobre Farzana. Munilla la entregó a una red de que operaba en el GB Road, el conocido Distrito Rojo en Delhi. Allí, durante más de 3 meses, Farzana fue drogada, golpeada, amenazada y forzada a tener relaciones con decenas de hombres cada día. Era apenas una niña. Le decían que si intentaba escapar, matarían a su familia. Le quitaron el teléfono, la vigilaban día y noche, la golpeaban con palos, la quemaban con cigarrillos y la humillaban continuamente, buscando despojarla de su individualidad y amor propio. Durante ese tiempo, su familia la buscaba desesperadamente. Habían denunciado su desaparición, pero nadie les daba respuestas. En una ocasión, Farzana logró convencer a uno de sus clientes para que le prestara su teléfono. Llamó a su madre, le dijo que todo estaba bien y que se había ido a trabajar a Mumbai. Obviamente mintió. Estaba demasiado asustada como para contarle la verdad. Estaba atrapada en una red de trata de personas y no veía salida. Pero la madre no era tonta. Notó algo raro en su hija, la conocía, sabía que no estaba bien y que necesitaba ayuda a pesar de que ella le dijo lo contrario, así que avisó a la policía. Comenzaron a investigar, pero cada vez que se acercaban, los traficantes movían a Farzana de un burdel a otro. Estaban bien organizados, tenían contactos, informantes, sabían cuándo habría redadas. Era un sistema aceitado con muchas manos sucias protegiéndolo. No era solo Sabir o Munilla. Habían más personas, más nombres, más rostros detrás de ese negocio aberrante que operaba como una empresa, aprovechándose del amor, la pobreza y la ingenuidad. No lograban dar con ella, pero un día pasó algo inesperado. El 11 de septiembre de 2017, Farzana logró escapar. No se sabe con certeza cómo. Si fue liberada por error, si se les pasó vigilarla o si alguien la ayudó, pero volvió sola a su pueblo. Una niña de 16 años, secuestrada por una red gigante de trata, escapando de ellos y volviendo a su pueblo a cientos de kilómetros de donde estaba. Cuando entró a su casa, Farzana tenía heridas visibles, quemaduras de cigarros, golpes, cicatrices y la cara demacrada. Al principio no quería hablar, decía que estaba bien, pero su madre insistió. Y entonces, entre lágrimas, contó todo.
Con la ayuda de una ONG llamada Shakti Vahini, el caso de Farzana se hizo muy popular, lo que le ayudó a iniciar un proceso largo para sanar y al mismo tiempo enfrentar judicialmente a los degenerados que la secuestraron. El 15 de diciembre de 2017, Farzana regresó a Delhi. Iba acompañada por su madre y un grupo de policías. Iba decidida, vestida con un burka para no ser reconocida. Al llegar, guió a los agentes hasta la casa donde Munilla la había tenido prisionera. Reconoció la entrada, la misma puerta por la que había cruzado creyendo que empezaba su nueva vida. Munilla estaba dentro y cuando Farzana la vio, entró en un ataque de pánico y en ese momento lograron arrestarla. Con el tiempo dieron con alguno que otro degenerado involucrado en el mercado de trata de la India, aunque a sol de hoy el negocio sigue existiendo y cada vez son más las víctimas que son abusadas por estos enfermos. Y mientras esto ocurría en Delhi, a unos kilómetros de allí, en la ciudad de Ghaziabad, otro caso completamente distinto pero igual de perturbador salía a la luz. No se trataba de trata de personas, sino de algo oscuro y surreal. 4 enfermos habían a un hombre, arrancado la cabeza y usado su cráneo para realizar un ritual de magia negra. Lo más llamativo es que estas personas no aprendieron estas prácticas en tradiciones antiguas ni en sus pueblos. Lo habían aprendido viendo videos en YouTube. Y sí, en YouTube hay tutoriales para hacer trabajos de magia negra. Todo comenzó cuando la policía recibió una denuncia por la desaparición de Raju Kumar Shah, un hombre de 29 años. Al investigar, encontraron evidencias que vinculaban a 4 sospechosos con su desaparición. En un allanamiento en la casa de uno de ellos, descubrieron objetos usados para los rituales, velas, símbolos, fotos de Raju y otros artículos. Obviamente fueron apresados y confesaron absolutamente todo lo que habían hecho. Según ellos, necesitaban el cráneo de un hombre adulto menor de 30 años para hacer un ritual de magia negra que aprendieron en YouTube, en donde atraerían una fortuna de entre 50 y 60 millones de rupias, alrededor de $500,000. El cráneo fue recuperado de un desagüe en Delhi, donde los acusados lo habían arrojado al temer ser descubiertos. Pero al final no valió de nada. Igual fueron encontrados y capturados. Los 4 hombres fueron acusados de destrucción de pruebas y conspiración criminal. Nunca se hizo pública la condena que recibieron y conociendo el estado corrupto que es India, capaz ni siquiera los encarcelaron por mucho tiempo. Pero quién sabe. Lo peor es que no es el único caso de este estilo. Hubo uno mucho más aberrante, pero con una pobre niña de 12 años. Y antes de continuar, me gustaría comentarte algo importante para mí. Ya hay Patreon. Ahí puedes ver los videos un día antes de que se estrenen en YouTube. Ingresar a la comunidad privada donde podremos hablar sin filtros. También comparto análisis y opiniones personales sobre cada video. Y además puedes votar por el próximo país que voy a investigar. El link está en la descripción. Y ahora, continuando con lo que te iba a contar, en el distrito de Deoria, en el estado de Uttar Pradesh, una niña de apenas 12 años fue asesinada brutalmente por su tía y su tío materno, Shesnat Yavat y Savita Devi. La razón, la tía había soñado que la diosa Durga le ordenaba sacrificar a una niña virgen para curar a su hijo de 22 años, quien sufría de problemas mentales, y al parecer la mejor víctima era su pobre sobrina de 12 años. A partir de ese momento, la pareja planeó todo. Como era de esperarse, entraron a YouTube y buscaron rituales de sacrificio, como si fuera un video tutorial para preparar una receta. Aprovechando que había una boda familiar, viajaron desde Uttarakhand a Deoria, donde vivía su sobrina con sus padres. Mientras todos estaban distraídos en la ceremonia, la pareja llevó a la niña a un lugar apartado. Y en ese momento la sujetaron y le clavaron un cuchillo en el corazón. No una ni 2 veces, sino hasta 7 puñaladas recibió la pobre niña. A los nánices brutalmente.
Luego envolvieron su cuerpo en una manta y lo tiraron en un basurero cercano. Al día siguiente, con la niña desaparecida, el cadáver fue descubierto y la policía empezó a investigar. No fueron ni un poco listos, dejaron pistas, no ocultaron evidencia y en pocos días ya tenían a los tíos detenidos. Durante el interrogatorio confesaron todo. Contaron que aprendieron los rituales de sacrificio en videos de YouTube y creyeron que matando a la niña conseguirían prosperidad y salud para su hijo enfermo. En el juicio, la pareja fue encontrada culpable de asesinato y condenada a cadena perpetua, pagando así por quitar una vida inocente por un delirio en un sueño. ¿Cuál es el peor crimen que puede ocurrir en Internet? Tal vez el CP. Venta de personas a través de portales webs, estafas virtuales, extorsión, todos terribles, pero en Filipinas se mezclan de una manera casi surrealista. Por eso, hoy me gustaría hablarte del lado más turbio del Internet en Filipinas. Filipinas es un paraíso para los degenerados. En este sitio las leyes son literalmente casi inexistentes cuando hablamos de CP o caldo de pollo. Por si no estás familiarizado con el término CP, está relacionado a la palabra caldo de pollo y es un código usado para buscar infantil. Las iniciales de la frase son C y P, las mismas de Child. Igual sucede con frases como Club Penguin o código postal, que se utilizan como códigos para comunicarse en foros en línea sin ser baneados de la plataforma. Volviendo al tema, no es solo ahora que en Filipinas las leyes contra el CP sean casi inexistentes. Históricamente, las legislaciones contra este tipo de contenido han sido bastante débiles y en la mayoría de casos mal aplicadas. Y no es que no existan leyes en contra de esta práctica, porque está la Ley de Protección de los Niños contra la explotación, el abuso y la discriminación, y la Ley contra la infantil. Es que simplemente hay muchas lagunas y falta de recursos para que sean bien aplicadas. Además que la corrupción y la falta de capacitación de la policía filipina permite que muchos degenerados se salgan con la suya en estos casos. Y aunque el gobierno filipino ha intentado hacer algo, la realidad es que la gran demanda por este tipo de contenido y la pobreza en el país crean un entorno ideal para que los pervertidos sigan perpetuando el abuso a menores y así venderlo por altas sumas de dinero. Algo así ocurrió con el caso del famoso video de Daisy Destruction, que se llegó a ofertar en más de $10,000 por fragmento, donde se puede ver cómo le hacen cosas terribles a una pequeña de 18 meses apodada Daisy. El creador se llama Peter Scully y se hizo famoso gracias a sus crímenes relacionados con la explotación infantil en Filipinas, además de fundar la productora de CP más grande y lucrativa de la historia, llamada No Limits Fund. Gracias al universo o cualquier cosa que nos controle, este hombre fue arrestado en 2015 y condenado a 129 años de prisión en la cárcel provincial Cagayán de Oro. Lo peor de todo es que este hombre ni siquiera es filipino. Nació en Melbourne, Australia, y fue recibido en Filipinas con los brazos abiertos luego de haber sido acusado de delitos y haber robado más de $2 millones en una estafa digital. Scully sabía que Filipinas era el lugar perfecto para él, ya que había conseguido algunos contactos en el país luego de haber creado un portal web donde ponía en comunicación a prostitutas filipinas de todas las edades, y cuando digo todas las edades es todas las edades, con personas adineradas de Australia. Este tipo era un obsesivo con el negocio infantil. Cuando llegó a Filipinas, gracias a algunos contactos dentro del mundillo, conoció a una adolescente de 14 años llamada Carmen Ann Álvarez, a quien hizo su novia y cómplice de los actos aberrantes que cometía en el país. Con la ayuda de Carmen, Scully les ofrecía dinero a las menores y sus familiares a cambio de que participaran en sus grabaciones. Específicamente con la pequeña Daisy, que en realidad se llamaba Barbie, Peter convenció a la madre para que se la diera diciéndole que él era un multimillonario filántropo australiano que le gustaba cambiarle la vida a jóvenes sin recursos, dándoles educación, hogar y comida, además de ofrecerles una gran cantidad de dinero. Literalmente le compró la hija a una madre. Algo que creo que mi madre hubiera hecho conmigo si hubiera tenido la oportunidad.
Bueno, volviendo al caso y dejando a un lado mis chistes malos que buscan tapar los traumas de mi infancia, se estima que Peter produjo al menos 10 horas de contenido mórbido, aunque el número específico de videos y fotos nunca se ha especificado. Como era de esperar, lo vendía en la Deep Web y sus clientes eran de todo el mundo. Él simplemente usó el internet y la falta de leyes en Filipinas para poder crear una de las mayores atrocidades conocidas en la historia de internet. Y no era él solo. Peter trabajaba con un grupo de gente bastante grande, incluyendo policías y agentes filipinos. Por eso, el internet filipino puede llegar a ser tan perturbador. Que la policía forme parte de una industria multimillonaria de contenido CP es algo inexplicable, y mira que nosotros vivimos en Latinoamérica. Hemos visto cosas bastante turbias relacionadas con la policía, pero esto es otro nivel. Existe otro caso similar e igual de bizarro que el de Peter Scully. Es el caso de David Timothy Dicken. En 2017, las autoridades del país y el FBI realizaron una redada en su residencia en Mabalacat, Filipinas, donde descubrieron una red global de transmitido en vivo, donde miles de enfermos pagan para ver y dirigir abusos menores en vivo. Así que Dicken no solo grababa el abuso, sino que también permitía que en todo el mundo pagaran para dirigir estos actos en tiempo real. Cuando las autoridades filipinas irrumpieron en el hogar de Dicken, encontraron a 2 niñas menores de edad que habían sido sometidas a todo tipo de aberraciones. Además, se recuperó una cantidad masiva de evidencia, discos duros, cámaras, juguetes y ropa interior infantil, así como guiones detallados que Dicken usaba para dirigir los streams y videos. Y al igual que pasó con la pequeña Daisy y Peter Scully, uno de los elementos más inquietantes del modus operandi de Dicken fue la explotación de la pobreza extrema en la región, donde familias desesperadas vendían a sus hijos o colaboraban en la producción de este tipo de contenido solo por dinero. Y de nuevo, gracias al universo o cualquier cosa que controle nuestro mundo, Dicken fue condenado por múltiples cargos de abuso infantil y tráfico de personas. Y como estos, seguro habrán miles de casos habitando el internet filipino que nunca serán encontrados. Esta es una de las razones por las cuales el internet filipino es uno de los más perturbadores de todo el mundo. Realmente, las estafas amorosas suelen ser muy comunes en gran parte del mundo, pero lo de Filipinas con este tema es algo totalmente sin control. Es más, se estima que el 63% de estos engaños en el mundo son manejados directamente desde Manila, la capital de Filipinas. Las estafas amorosas se llevan a cabo por parte de personas que se crean perfiles falsos, fingen una relación amorosa con cualquier pajerín que se encuentran en internet, lo manipulan y le roban el dinero. Así que no. Catita 69 a 3 kilómetros de tu casa no es una gótica culona que quiere conocerte. En 2016 hubo un caso donde un empresario australiano de 54 años llamado David McLean conoció a Lani Manalo, una mujer soltera en busca del amor, en un sitio web de citas. Tras meses de conversaciones amorosas y fotos eróticas, Lani convenció a McLean de enviarle dinero para algunas emergencias familiares que tenía. Después de 6 meses y más de $35,000 desembolsados, McLean decidió ir a visitar al amor de su vida a Filipinas para poder darle una sorpresa y conocerla en persona, cosa que obviamente nunca pasó. El pobre empresario se dio cuenta de que Lani no existía y que había sido víctima de una red de estafadores locales, quienes habían utilizado varias cuentas bancarias y distintos tipos de métodos de transferencia para recibir el dinero, por lo que se le hizo sumamente difícil a McLean rastrear los fondos. Él denunció el caso, pero gracias a la ineptitud de las autoridades filipinas nunca pudo recuperar su dinero ni hacer pagar a los culpables. Simplemente se rieron de él, lo tacharon de inocente y le dijeron que no había mucho que hacer para recuperar el dinero gastado. Y como a David McLean le ha pasado a muchas personas, y no únicamente hombres. En 2019, más de 20 mujeres estadounidenses y europeas fueron estafadas por un grupo de estafadores filipinos liderados por un hombre llamado Aldrin Mactanon. Estos hombres se hacían pasar por soldados estadounidenses que estaban llevando a cabo misiones en el extranjero. Lo que hacían era buscar fotos de soldados americanos bastante guapos, se creaban perfiles falsos en varias apps de citas y se hacían pasar por soldados solteros en búsqueda del amor y cansados de la guerra.
A partir de esta premisa de novela, empezaba a hablar con distintas chicas contándoles historias dramáticas y románticas, cosa que le encanta a las mujeres, y así las seducía y se ganaba su confianza. E igual que Lani Manalo, estos estafadores pasaban meses hablando con las víctimas, cultivando una relación romántica, sexual y emocional. Los supuestos soldados decían que estaban en misiones secretas en el extranjero, por lo que les era muy difícil manejar sus finanzas, así que comenzaban a pedirle dinero a las mujeres urgidas de amor, con la excusa de emergencias, problemas legales y muchas cosas más. El caso más heavy de las estafas amorosas era el de una chica que dijo haber mandado más de $100,000 a su supuesto novio soldado en un periodo de 2 años. Con el tiempo, varias mujeres se dieron cuenta de la estafa y comenzaron a denunciar el caso. Las autoridades filipinas, en conjunto con el FBI e Interpol, trabajaron para encontrar a los estafadores. Al final, en una operación llevada a cabo en julio del 2019, la policía arrestó a Aldrin McTanon y a varias personas que trabajaban con él. Incautaron computadoras y teléfonos con información sobre sus operaciones y víctimas que habían estafado. Y bueno, obviamente las mujeres estafadas nunca pudieron recuperar el dinero que gastaron en los supuestos soldados. También hubo otro caso interesante. Jane Ferrer, una mujer filipina, estafó más de $60,000 a Michael Bateson, un británico de 63 años. Michael y Jane empezaron a hablar por Facebook a mediados del 2017 y para ella no fue difícil ganarse su confianza. Michael era un hombre jubilado y soltero, con poca compañía. A lo largo de un año, Jane se encargó de enamorarlo, tratándolo bien y enviándole todo tipo de fotos. Ella le pedía dinero constantemente, alegando que su madre estaba enferma y como su pareja, él debía apoyarla. Así, durante ese tiempo, Michael prácticamente se encargó de mantenerla. Le envió un total de $60,000 en el transcurso de un año. Es decir, aproximadamente $5,000 mensuales. Ten en cuenta que el salario promedio en Filipinas es de $400 mensuales. Jane estaba sacándole a Michael más de 10 veces lo que ganaba una persona normal en Filipinas. Una puta locura. Y bueno, como la mayoría de estos casos, cuando Michael viajó a Filipinas para conocer al amor de su vida, Jane desapareció por completo. Y a pesar de que denunció el caso a las autoridades del país, el pobre y solitario Michael jamás logró recuperar su dinero, y menos su dignidad. Y como ese, son muchos casos similares. Personas solitarias que buscan el amor en internet y terminan enviándole dinero a un señor filipino que está jugando con sus sentimientos más de lo que tu ex jugó contigo. Online Crusaders, que se traduce literalmente como cruzados en línea, son un grupo de personas que se encargan de destruir la vida a todo tipo de degenerados y criminales online. Hello, yeah, very good day to you, madam. My name is Mark, and I'm calling you from Microsoft about your computer. Madam, I'm calling you from Microsoft for your computer, alright? And we have received some security reports from your... Son una especie de vengadores de internet, así que no todo lo que consigues en el perturbador internet filipino es netamente malo. Estos grupos nacieron en respuesta a la total impunidad que tienen la mayoría de delitos en línea, sobre todo los relacionados con explotación infantil, fraude y delitos sexuales. Ellos toman la justicia por su propia mano, exponiendo y doxeando a los criminales en redes sociales, foros o incluso entregándolos a las autoridades. Y como todo en la vida, hay muchos que lo apoyan, pero también hay una gran cantidad de personas que los critican. Esto por poner en riesgo la vida de inocentes, omitir procesos legales y crear una cultura de justicia popular que puede salirse de control. No entiendo cómo doxear criminales pone en riesgo la vida de los inocentes cuando se hace 100% bien y con pruebas. Pero bueno, existe todo tipo de moralistas raros en internet que creen tener la razón siempre. Digo, es mejor hacer esto que no hacer nada. Aunque pueden tener su punto. También hay que dejar claro que el mal doxeo puede tener consecuencias desastrosas cuando no hay suficientes pruebas. Cuando se exponen los nombres y direcciones de supuestos delincuentes, hay que estar muy seguro de que son culpables, porque no solo se pone en riesgo a ellos, sino también a sus familias, que podrían no tener nada que ver con sus crímenes. Por ejemplo, en 2017, un grupo de crusaders en Filipinas, actuando bajo la premisa de proteger a los niños,
comenzó a investigar a presuntos solifoders en redes sociales. En una de esas se toparon con Ray, un hombre de 34 años que estaba utilizando una cuenta en línea para interactuar con personas, incluyendo adolescentes. Este grupo lo acusó de ser un depredador sexual, afirmando que su actividad en línea era sospechosa. Recopilaron información personal de Ray, incluyendo su nombre completo y dirección, y la publicaron en varias plataformas sociales. En las publicaciones lo etiquetaron como un de niños. La publicación se volvió viral y en cuestión de horas su dirección fue divulgada y una multitud de personas fueron hasta su casa a literalmente matarlo. Obviamente la situación se salió de control y hasta los vecinos comenzaron a exigir justicia. El grupo de personas logró forzar la entrada de su casa, rompiendo ventanas y destruyendo por completo el interior, sin importarles que su esposa e hijos pequeños se encontraban adentro. Ray junto a su familia intentaron escapar encerrándose en una habitación trasera mientras alrededor de 30 personas destruían toda su casa. Al final lograron llamar a la policía para que despejara la casa. Después de toda esta situación, las autoridades investigaron el caso y descubrieron que Ray no tenía antecedentes criminales y que las acusaciones eran falsas. Se reveló que simplemente había estado interactuando en línea de una manera que, aunque inapropiada para algunos, no era un delito. Y aunque no sé qué quieren decir con interactuar en línea de una manera inapropiada, al parecer Ray sí era inocente. Algo similar le ocurrió a Gabriel Santos, un joven de 22 años originario de la ciudad de Cebú. Este chico fue señalado por un grupo de crusaders que lo acusaron de formar parte de una red de explotación infantil. Todo empezó cuando Gabriel fue visto interactuando en varios foros de internet que eran bien conocidos por ser usados para compartir contenido ilegal, más que todo relacionado a CP y este tipo de cosas turbias. Aunque sus interacciones realmente eran inocentes, el simple hecho de estar en ese lugar del internet era bastante sospechoso para el grupo de crusaders que lo encontró. Así que estos empezaron a recolectar información personal de Gabriel, nombre completo, dirección de su casa, detalles de su familia, entre otras cosas. Esta información fue publicada en varias cuentas con bastante repercusión, junto a acusaciones que lo relacionaban con el subayo de menores. Y como suele ocurrir en estos casos, solo bastaron horas para que toda su información fuera compartida por miles de usuarios filipinos buscando una supuesta justicia. Y al igual que ocurrió con Ray, la situación rápidamente se salió de control. Las personas se organizaron y movilizaron para rodear su casa, exigiendo a Gabriel que saliera y asumiera las consecuencias de sus supuestos actos pervertidos. Para evitar que fuera asesinado, las autoridades tuvieron que intervenir y arrestar a Gabriel, no porque tuvieran pruebas de su culpabilidad, sino para protegerlo de la multitud que creía que era un sádico solo porque algunas cuentas de Twitter lo dijeron. Tras su arresto, las autoridades comenzaron a investigar las acusaciones, rastrearon su actividad en línea y descubrieron que Gabriel no tenía ninguna conexión directa con el tráfico de contenido ilegal. Lo que había sucedido era que él formaba parte de varios foros donde efectivamente habían usuarios con intenciones criminales, pero no había compartido contenido inadecuado ni participado en conversaciones sospechosas. Era simplemente un joven curioso del internet que, como todos nosotros, navegaba por comunidades en línea sin conocer el alcance completo de los riesgos asociados con algunas de ellas. Corea del Sur es conocida por su tecnología avanzada y su cultura pop, pero lo que muchos no saben es que también es el epicentro de un internet bastante oscuro, y entre los casos más perturbadores y raros que han salido a la luz, hay uno en particular que fue sumamente fuerte. Internet nos ha traído los mejores avances modernos de la humanidad, pero también ha servido como una herramienta para divulgar los actos más atroces que es capaz de realizar el ser humano, permitiendo una gran distribución de todo tipo de contenido y creación de todo tipo de mercado, especialmente los relacionados al morbo y la perversión, como lo fue la enésima sala o The End Room. Sabemos que los asiáticos suelen ser medio pervertidos, pero lo que ocurría aquí te hace cuestionar muchas cosas. La enésima sala se trataba de una red de distribución de contenido abusivo que explotaba y degradaba a personas de todas las edades, obligándolas a realizar prácticas bastante crueles.
Este caso fue bastante mediático en Corea del Sur y a nivel mundial gracias a la brutalidad y el nivel de organización de los responsables, quienes trabajaban en la clandestinidad del internet surcoreano. Por si no lo sabían, en Corea del Sur la pornografía es totalmente ilegal y desde 2019 el gobierno comenzó a aplicar filtros más estrictos para censurar todo tipo de contenido sexual explícito. Esto hizo que empezaran a surgir diferentes formas de divulgar el contenido para adultos, principalmente por servicios de mensajería como Telegram. Y sí, otra vez Telegram metido en un caso turbio. Como comenté en el video El lado oscuro de Telegram, esta app es conocida por su estricta seguridad y control de privacidad, por lo que es la plataforma perfecta para cometer o hablar de cualquier acto ilegal. Un claro ejemplo de esto ocurrió a principios del 2019, cuando las autoridades surcoreanas recibieron una denuncia sobre la existencia de una sala en Telegram donde se compartía contenido explícito obtenido a través de la extorsión y amenazas a víctimas, conocida como The End Room. Era una sala de chat en Telegram creada y administrada por un usuario llamado GodGod, que al entrar te recibía con el siguiente mensaje. Las fotos y videos de esta sala se obtuvieron por unas mujeres que se han desviado del camino. Las chicas que no hicieron lo que se les dijo y huyeron, hagan lo que quieran. Y estoy seguro de que algunas personas aquí se unieron a ver si sus videos o fotos estaban en el chat. Tranquila. No tienes de qué preocuparte si cumpliste con lo que te pedimos. Como te comenté, cualquier contenido de índole que sea explícito es ilegal en Corea del Sur. A pesar de esto, algunas chicas, jóvenes más que todo, suben fotos y videos haciendo cosas, tú sabes a lo que me refiero, expresando sus deseos. GodGod, sabiendo esto, las localizaba, las contactaba y se hacía pasar por la policía, asegurándoles que podrían ser arrestadas por publicar este tipo de contenido y que les avisaría a sus padres. O también les enviaba un enlace con el mensaje "Descubrimos quién eres". Al hacer clic en el enlace, las víctimas eran hackeadas, lo que permitía obtener toda su información personal. Estos datos eran luego utilizados para extorsionarlas, amenazarlas y obligarlas a cumplir todas las peticiones que él quisiera, o si no, las delataba. A estas mujeres les llamaban esclavas. Estas víctimas no solo eran obligadas a grabar todo tipo de material audiovisual, sino que también eran forzadas a realizar actos degradantes y humillantes. Las ponían a ladrar y comer comida de perro, comer heces, lavarse la cara con orina, con cuchillos, trabar polígrafos y tijeras en sus partes íntimas, ser usada y muchas cosas más que prefiero no decir para que papá YouTube no me desmonetice el video. Y en realidad no era una sola sala, eran muchas. Por eso el nombre de la enésima sala, porque eran varias y funcionaban con una logística, organización y jerarquización de salas bastante profesional. GodGod compartía un pequeño clip de los videos en la sala número 1, dejando claro a los miembros de que si querían ver más tenían que pagar. Algo parecido a la página azul pero de sádicos y enfermos. Los miembros que deseaban seguir viendo el video realizaban el pago mediante gift cards, tras lo cual GodGod les enviaba un enlace para acceder a una segunda sala. Una vez adentro compartía el contenido completo, ofrecía material aún más perturbador y promocionaba el acceso a la sala siguiente. Este proceso se repetía progresivamente hasta llegar a la octava sala. Cuanto más exclusiva y costosa era la sala, más degradante y violento era el contenido distribuido. En cada nivel se compartían cientos de archivos de entre 3 y 4 víctimas, lo que sumaba un total de entre 20 a 30 víctimas a lo largo de las 8 salas. Además, cada una contaba con la participación de entre 300 y 400 miembros. A GodGod le gustaba mantener un control estricto sobre la cantidad de miembros y víctimas simultáneas, seguramente por razones de seguridad. Para entrar a la primera sala, primero tenían que pasar por otra sala llamada Godam, administrada por Watchman.
En las salas de GotGot no se permitía comentar a los miembros, pero en Gotham sí, así que como te puedes imaginar, esta sala estaba llena de conversaciones y comentarios totalmente enfermos, hablando de los videos que se compartían en otras salas, críticas, opiniones y hasta planeaban cómo cometer delitos contra las víctimas. A mediados del 2019 habían 4.000 miembros inscritos en esta sala y para finales del año ya habían alrededor de 7.000. Digamos que en la sala Gotham, Watchman hacía promoción y generaba conversaciones sobre el contenido como medio de publicidad para que los miembros fueran a comprarlo. Es decir, GotGot se encargaba de producir y Watchman de promocionar. La organización de esta gente no se ve ni en las mejores empresas. En agosto del 2019, GotGot decidió alejarse de todo esto con la excusa de que necesitaba tiempo para sus estudios. Como parte de su retirada, cerró 7 salas y dejó solo una bajo la administración de alguien llamado Kelly. Pero el problema es que el contenido no solo se mantenía en las salas de GotGot, sino que los usuarios lo descargaban y también lo compartían en otras salas de chat. En septiembre del 2019 surgió una sala similar, esta vez bajo la administración de Baxa, cuyo nombre en coreano significa doctor o profesor. Otro depravado surcoreano que tomó el relevo. Aunque la metodología era similar, las salas de Baxa eran diferentes a las de GotGot. En las de este último se podía acceder gratuitamente a la primera sala y luego pagar para ingresar a las siguientes. En cambio, en las de Baxa, para acceder era obligatorio pagar desde el inicio. Funcionaba más como un servicio de suscripción donde con una única cuota se obtenía acceso a todo el contenido disponible en la sala. Dependiendo del monto que pagabas, tenías acceso a salas diferentes. Habían de 100, 200, 500 dólares y habían otras de 1000 y hasta 1500 dólares. En la sala más barata solo se permitía el acceso. En la siguiente, los usuarios podían enviar mensajes y chatear. Un nivel más arriba tenían la posibilidad de hacer solicitudes específicas. Y en los últimos niveles, quienes pagaban más obtenían control total sobre la víctima en vivo, tratándola como si fuera su propia esclava. Hace no mucho se descubrió la existencia de un nivel aún mucho más exclusivo de miembros. Los que pagaban las sumas más altas, Baxa los trasladaba a una sala de chat fuera de Telegram, usando una aplicación llamada Wicker, que, según él, ofrecía una seguridad mucho mayor. Los pagos los hacían con criptomonedas, específicamente con Monero, que es conocido por sus métodos de privacidad y no dejar rastro en las transacciones. La cantidad total de dinero que se logró lucrar con esto no se sabe con exactitud, pero se estima que la cifra era de millones de dólares. Si en las salas anteriores los usuarios ya podían tener control total sobre las víctimas y obligarlas a hacer lo que quisieran, ¿qué clase de cosas ocurrían en esta nueva sala? Las autoridades estimaron que el número de miembros en las salas de Baxa era de 15.000 personas, aunque durante un largo periodo se había sostenido que la cifra total superaba los 260.000 miembros. Otra de las diferencias entre las salas de Baxa y las de GotGot era la manera en que reclutaban a sus víctimas. Baxa publicaba ofertas de empleo falsas en las que buscaban modelos con poca experiencia y una paga bastante alta. De este modo lograba atraer a todo tipo de mujeres, en su mayoría atractivas, especialmente a aquellas que atravesaban una situación económica urgente, por lo que solían ser un poco más manipulables. A las chicas que respondían a la solicitud, Baxa las manipulaba para obtener algún tipo de contenido íntimo y así poder chantajearlas, obligándolas a grabar el material que él deseaba, o mejor dicho, el que sus clientes solicitaban. Algo sorprendente, aunque seguramente ya lo habías imaginado, es que Baxa no operaba solo, contaba con un equipo completo que lo apoyaba, y entre ellos se encontraba un funcionario público que lo ayudaba a obtener información delicada y confidencial sobre las posibles víctimas. ¿Sabes por qué la policía comenzó a investigar este caso? Todo surgió gracias a un grupo de estudiantes universitarias que descubrieron la existencia de estas salas y lograron reunir pruebas suficientes para presentar una denuncia. Si no hubiera sido por ellas, probablemente nunca se habría revelado lo que realmente ocurría en estos espacios.
Curiosamente, la denuncia se presentó casi al mismo tiempo que Godot decidió abandonar sus salas. ¿Recuerdas que antes de irse dejó la única sala activa bajo el control de alguien llamado Kelly? Pues bien, apenas un mes después de que Godot le cediera el mando, Kelly fue arrestado por la policía. Y tras varios meses de investigación, el 16 de marzo del 2020, las autoridades lograron capturar a Baxa junto con 4 sospechosos más. Además, arrestaron a Watchman, el administrador que estaba a cargo de la sala Gotham. Durante la operación, las autoridades capturaron alrededor de 120 personas relacionadas a la enésima sala, quienes por lo menos 30 fueron sentenciados a pasar décadas en prisión. El único que faltaba por capturar en ese momento era Godot, uno de los cerebros detrás de la enésima sala original. Cuando Baxa fue capturado, los medios comenzaron a darle una cobertura masiva al caso, convirtiéndolo en uno de los más atroces de la historia moderna de Corea del Sur. Los coreanos no solo exigían una condena de por vida para los responsables de las salas, la indignación pública creció de tal manera que la sociedad demandaba no solo justicia legal, sino también una condena moral y social para los criminales involucrados. En Corea del Sur es común proteger la identidad de los criminales, especialmente en casos de delitos menores o cuando se trata de menores de edad. Esto lo hacen con la idea de evitar el estigma social y facilitar su rehabilitación. Sin embargo, en raras ocasiones, cuando se trata de delitos graves, las autoridades hacen una excepción y deciden divulgar la información personal de los sentenciados, considerando la gravedad del crimen y el impacto que tiene en la sociedad. Por eso mismo, el gobierno presentó una solicitud formal para revelar la identidad de los involucrados en el caso de la enésima sala. Una petición que superó rápidamente las 2 millones de firmas en pocas horas. Actrices, cantantes y figuras muy conocidas en el país se sumaron a la causa, movilizando a sus seguidores para recolectar el mayor número de firmas posibles. Obviamente, después de pocos días, dieron a conocer la identidad de los involucrados. Lo peor de todo y lo que más impactó al país es que Baxa, quien su nombre real era Cho Yo-bin, tenía apenas 24 años de edad. Durante todo el tiempo que estuvo administrando las salas de Telegram, Baxa afirmaba que vivía en Camboya y que era un señor bastante adulto, para no decir mayor. Me imagino que era un método de seguridad para que nadie lo relacionara con su verdadera identidad. Cuando fue capturado, Baxa negó rotundamente ser él el culpable. Decía que no tenía ni idea de quién era Baxa, pero con el tiempo y un poco de presión por parte de la policía lo terminó aceptando. Algo que no se sabe con seguridad, o por lo menos no lo dijeron las autoridades, es por qué salió a la rueda de prensa con ese collarín y una herida en la cabeza. Pero según informaron, era porque Baxa intentó hacerse daño en varias ocasiones, golpeándose la cabeza él mismo como método de manipulación. Durante esa rueda de prensa pidió perdón a las víctimas, pero con una frialdad que asusta. Parecía que no le importaba para nada lo que hizo, solo lamentaba haber sido capturado. Lo más raro es que hubo una declaración que llamó bastante la atención. Al terminar la rueda de prensa, Baxa dijo: 멈출 수 없었던 악마의 삶을 멈춰주셔서 정말 감사합니다. Además pidió disculpas explícitamente al presidente del canal de noticias surcoreano JBC, a un periodista y a un ex intendente también, que obviamente sus nombres no los voy a decir para que no se burlen de mí. El punto es que nadie sabe el porqué de estas disculpas. Las autoridades no consiguieron conexión alguna entre Baxa, las personas mencionadas y el caso de la enésima sala, lo que les hizo llegar a la conclusión de que posiblemente estas personas fueron víctimas de estafa que había realizado Baxa. Y es que este tipo no solo era un enfermo degenerado, sino que también era especialista en varios tipos de fraudes digitales. Se hacía pasar por vendedor de drogas, de armas y de todo tipo de servicios del mercado negro. Chantajeaba gente con mucho dinero y hasta planeaba asesinatos por encargo. Es decir, Baxa literalmente era un criminal en todos los aspectos de su vida. Y todo eso con tan solo 24 años de edad. Lo más sorprendente de todo es que Baxa era conocido en su entorno por ser un chico amable, tímido y muy respetuoso.
El tipo trabajaba como voluntario en una organización benéfica para pobres y discapacitados. Además, participaba en el periódico estudiantil, en donde escribió un artículo sobre la importancia de la educación y prevención de la violencia en las universidades. Literalmente más explícito que eso no pudo haber sido. Por otra parte, Godgod, quien su nombre real era Moon Hyung-wook, fue capturado algunos meses después, específicamente en mayo del 2020. Tras su arresto, fue procesado por explotación, distribución de material explícito y tráfico de personas. Durante el juicio, la defensa intentó argumentar que Godgod no tenía la intención de causar daño a las personas involucradas, que él no entendía la magnitud del asunto, pero realmente nadie le creyó. A pesar de su oscuro comportamiento en línea, fuera de la red, Godgod vivía una vida relativamente normal, al igual que Baxa. Era un joven de 27 años, también estudiante universitario y tenía algunos trabajos a medio tiempo, lo que contrasta drásticamente con la faceta que mostraba en la red, donde era conocido como una especie de figura poderosa y sin piedad que explotaba a cientos de personas. Se supo que vivía con sus padres y que a pesar de los enormes ingresos que obtenía de su red, parecía llevar una vida sin lujos. No mostraba todo el dinero que había ganado. La sociedad surcoreana quedó muy loca al descubrir que unas personas aparentemente comunes estuvieran detrás de un esquema tan destructivo y violento. Meses después de su captura, a finales del 2020, fue condenado a terminar su sentencia de 40 años en prisión, lo que lo hará estar en prisión hasta el 2060. Si vivieras en Indonesia, entenderías por qué LATAM es un paraíso. El lado oscuro del internet en Indonesia no solo sorprende, es aberrante, difícil de digerir y más turbio de lo que pensaba. En enero del 2023, dos adolescentes navegaban por internet cuando encontraron en Yandex un motor de búsqueda similar a Google, lo que para ellos parecía la oportunidad de negocio más grande de sus vidas. Un sitio web donde se compraban y vendían Sonagro por sumas exorbitantes. Pero lo verdaderamente perturbador no fue encontrar esa página, sino lo que hicieron para conseguir el producto. Según la página, un riñón podía superar los $50,000 y con la ambición de hacerse millonarios en poco tiempo, decidieron cometer un acto atroz. AD y MF, las siglas de los dos menores cuyos nombres no se hacen públicos por razones legales, invitaron a un niño de 11 años, vecino del barrio, a la casa de uno de ellos. Le dijeron que necesitaban ayuda para limpiar y que le pagarían 5,000 rupias por hacerlo. El chico aceptó sin pensarlo mucho. Parecía un trabajo fácil y para un niño de su edad cualquier pago era tentador. Lo que no sabía era que al cruzar la puerta de esa casa nunca más volvería a salir, o al menos no con vida. Entre los dos adolescentes lo agarraron, golpearon su cabeza contra la pared varias veces y lo después de cometer el brutal asesinato, dieron el primer paso hacia su negocio millonario, pero no todo iba a ser tan fácil como ellos creían. Al saber que había un mercado tan grande y costoso de órganos humanos, empezaron a contactar a distintos tipos de compradores: hospitales, organizaciones de salud, pacientes en lista de espera y hasta supuestos de órganos que consiguieron en internet. Pero ninguno dio respuesta, o por lo menos no la que ellos esperaban. Al parecer, vender Sonagro de forma ilegal no es tan fácil como los adolescentes creían. Además, que no cualquier persona puede pagar $80,000 por un riñón. Ellos no pensaban vender únicamente el órgano solicitado. Eran unos niños, no tenían ni idea de cómo extraerlo del cuerpo sin vida. Su plan era ofrecer el cuerpo completo, dejando que la persona que lo comprara se encargara de extraer los órganos. Todo estaba muy mal planeado, así que obviamente entraron en desesperación. Habían dado a un pobre niño de 11 años para nada, así que decidieron deshacerse
deshacerse del cuerpo. Lo envolvieron en una bolsa de plástico negra y lo arrojaron a una represa de agua en el distrito de Maros, a las afueras de la ciudad de Makassar. Pero para ese momento ya la familia había reportado la desaparición del niño, lo que hizo que la policía iniciara la investigación y encontrara una grabación en donde se puede ver a uno de los adolescentes junto al niño el día de la desaparición, cerca del mercado de Halam Batu Raya. En ese momento la policía lo capturó y durante su detención confesó detalladamente el crimen, diciendo que fue ayudado por su amigo, donde dejó el cuerpo del pobre niño y que sus motivos principales fueron problemas económicos y la presión familiar, porque supuestamente sus padres no paraban de maltratarlo y gritarle por no cumplir con sus responsabilidades. Explicó que al ver en internet la supuesta posibilidad de ganar mucho dinero vendiendo órganos, quiso cometer el asesinato con la esperanza de cambiar su situación económica y demostrarle a su familia que podía ser exitoso y sacarlos de la pobreza. Por su parte, el otro adolescente también confesó todo, aunque con un poco menos de detalles. Ambos fueron detenidos y condenados, pero al ser menores de edad, según la ley en Indonesia, no pueden ser juzgados como adultos, por lo que se salvaron de la pena de muerte. En lugar de eso, fueron sometidos a procesos de rehabilitación y pasarán un tiempo en centros de corrección para menores. Obviamente, hasta hoy siguen bajo custodia y su futuro dependerá de la evaluación que haga el sistema sobre su conducta, su proceso de reintegración y el tiempo que permanezcan en los centros para menores. Pero te hago una pregunta que me surgió. ¿Qué tan culpables son los padres de estos adolescentes en este caso? ¿Deberían pagar una condena por lo que hizo su hijo? ¿O crees que no tienen ninguna responsabilidad? Yo creo que no son culpables, pero algo de responsabilidad tienen. ¿Cómo puedes presionar tanto a tu hijo hasta el punto de que él sea capaz de cometer un acto tan aberrante con tal de demostrarte que sirve para algo? Pero bueno, esa es mi forma de pensar. Lo peor es que este caso no es el único relacionado con la venta de productos extraños por internet en Indonesia. Hace algunos años se descubrió una red criminal que compraba y vendía bebés recién nacidos a través de redes sociales. Todo empezó cuando en 2018 las autoridades de Indonesia descubrieron una cuenta de Instagram bastante sospechosa llamada Konsultasi Hati Privat, que se presentaba como un servicio de bienestar para la familia y centro de ayuda para madres en crisis. Pero había algo raro con este perfil. En la cuenta se podían ver fotos en blanco y negro de mujeres con el rostro parcialmente cubierto cargando a bebés, a los cuales nombraban con códigos, es decir, los bebés eran marcados como mercancía. También habían fotos de pruebas de ultrasonido y capturas de pantalla entre compradores y madres, como es el caso de una mujer joven que decía ser soltera, estar embarazada de 7 meses y dispuesta a entregar su bebé cuando naciera a cambio de un pago y que la ocultaran los 2 meses restantes del embarazo para que su familia no se diera cuenta. Literalmente era una tienda en línea con catálogo para vender y comprar bebés. Una de las ofertantes era una madre de 22 años identificada como L.A., que quería vender a su bebé de 11 meses. Era madre de 3 hijos y supuestamente se encontraba en una situación de desesperación absoluta. Ella decía que no tenía dinero para mantener otro niño, que tenía muchas deudas y que el bebé que intentaba vender fue un accidente de una relación casual. Aunque no entiendo algo. ¿Por qué, si estás en una situación económica tan lamentable, sigues teniendo hijos? Y si era una relación casual, ¿por qué no tomaste las medidas para protegerte de un embarazo? Pero bueno, así es la gente.
L.A. encontró esta tienda de la barbarie buscando formas de deshacerse del pobre bebé en internet. Encontró el perfil de Instagram y al ver que una de las consignas de la supuesta empresa era apoyo a madres en crisis, no dudó en contactarlos. Les escribió y comenzó a negociar con un hombre llamado Alton Finandita Prianto, quien administraba la cuenta y trabajaba como intermediario en las operaciones de compra y venta de recién nacidos. El precio acordado fue de más de 20 millones de rupias, equivalentes a poco menos de $1,500. El dinero sería repartido entre la madre y la red de tráfico. 15 millones irían directamente a la mamá biológica, 5 millones serían para una matrona ubicada en la isla de Bali que actuaría como intermediaria física y encargada de la entrega del bebé, y 2.5 millones serían para Alton, quien administraba y coordinaba todo desde Instagram. Se supone que el intercambio se haría el 3 de octubre del 2018, cuando la compradora, una mujer de 36 años de Bali, ya había confirmado las ganas de comprarlo. Pero gracias al universo o cualquier cosa que controle nuestro mundo, la compra y venta del bebé no se llegó a dar. La policía estaba consciente de todo. Los tenían rastreados, tanto a la madre como al enfermo dueño del perfil de Instagram. La policía montó un operativo para interceptar la entrega y logró rescatar al bebé antes de que fuera vendido. Arrestaron a la madre, a Alton, a la matrona que participaba en la operación y a la compradora final. Todos fueron acusados bajo la Ley de Protección Infantil de Indonesia, que contempla penas de hasta 15 años de prisión para quienes participen en la venta o tráfico de menores. Lo peor es que muchas personas defendían a la madre diciendo que ella no era culpable de su situación económica y que el gobierno debería ayudarla y no condenarla, cosa que me parece una estupidez. Si quedaste embarazada, asume tu responsabilidad. En esta ocasión, nadie la obligó a tener relaciones, y menos a querer vender un bebé, porque simplemente no lo dio en adopción de forma legal, porque quiso obtener una recompensa económica por el pobre recién nacido. No sé qué piensas tú, pero a mí me parece inhumano. Cualquier persona que quiera lucrarse afectando la vida de los demás debería estar en prisión mucho tiempo, y más si lo haces con la vida de tu hijo. Pero lo más enfermo de todo es que este no es el único caso en el que alguien intentó lucrarse destruyendo una vida. Porque mientras algunos venden a sus propios hijos, hay otros que literalmente seres vivos por dinero, grabando cada segundo para complacer a enfermos detrás de una pantalla. En 2023, autoridades internacionales destaparon una red global en la que degenerados en Indonesia y abusaban de monos, filmando los actos para luego venderlos a personas de todo el mundo. Todo con el fin de satisfacer los deseos sexuales de un grupo de enfermos. Los videos eran enviados por Telegram, grupos privados de Facebook, foros ocultos e incluso llegaron a encontrarse videos de estos enfermos en canales de YouTube. Los implicados en esta red no solo producían el material, sino que aceptaban solicitudes específicas de los compradores, quienes pagaban en criptomonedas para que los monos fueran como ellos pedían. Los pobres macacos eran capturados en Indonesia, donde aún existen mercados ilegales de animales silvestres. Los monos bebés eran arrebatados de sus madres poco tiempo después del nacimiento, en muchos casos asesinando a la madre frente a la cría, simplemente por placer. Luego eran vendidas a personas que trabajaban como criadores ilegales o directamente a los productores de contenido. Una vez en manos de los abusadores, los monos eran vestidos con ropa de bebé, maquillados o incluso puestos en situaciones que imitaban escenas humanas, como sentarse a comer o acostados en una cama siendo arropados. A partir de ahí empezaba la para estos pobres seres. Mientras grababan todo, los ahogaban,
Los golpeaban, mutilaban, amordazaban, los exponían a insectos para que fueran picados o a químicos para que sufrieran quemaduras. Les daban descargas eléctricas, abusaban de ellos y les hacían muchas cosas más que en la mayoría de los casos terminaban con la muerte del pobre animal. Hay un video en particular que obviamente no vi y no pienso ver, donde usaban tijeras calientes para molerle los genitales al mono mientras era abusado por un enfermo mental. Usaban cigarros, destornilladores, pinzas, todo lo que se te ocurra para convertir la vida de estos seres en un completo infierno. La red se descubrió luego de que varios activistas y amantes de los animales alertaran a la policía sobre la aparición de estos contenidos en canales aparentemente inocentes. Una investigación encubierta de LFT y la organización Acción para Primates logró identificar a varios de los compradores y productores, entre ellos una mujer en Estados Unidos de 51 años que fue arrestada en noviembre del 2023 por haber pagado y solicitado estos videos. En su computadora se encontraron más de 2.400 archivos relacionados con este tipo de violencia y contenido abusivo. Al mismo tiempo, en Indonesia, varios ciudadanos fueron arrestados por participar en la captura ilegal y abuso de macacos, aunque muchas de las penas fueron leves debido a la falta de leyes específicas para este tipo de crimen. El contenido era tan explícito y perturbador que muchos de los investigadores involucrados en el caso necesitaron apoyo psicológico tras revisar los materiales. Las autoridades indonesias, en colaboración con la Interpol y organizaciones animalistas, lograron acabar parcialmente con varios grupos de degenerados en Yogyakarta y Java Central, ciudades donde se criaban a los monos con el único fin de solrar en video. Imagínate cómo eran estos lugares: monos encerrados en jaula, y cada vez que los liberaban era para solrar otro. Aunque muchos de los sitios desde los cuales se distribuía el material fueron cerrados, se descubrió que muchas cuentas simplemente se fueron a plataformas más seguras o privadas, por lo que a sol de hoy siguen distribuyendo este tipo de contenido. El caso no solo mostró el grado de la crueldad humana facilitado por el Internet en Indonesia, sino también las enormes lagunas legales que existen en este tipo de países para enfrentar crímenes que involucran el abuso de animales. Los pobres monos no son los únicos que sufren todo tipo de abusos, y cuando te digo esto no me refiero a animales, sino a humanos, personas que son tratadas peor que cualquier criatura, simplemente por ser de una raza diferente. En febrero del 2024 empezó a circular en redes un video que te revuelve el estómago. Mostraba a un hombre papuano, es decir, de la provincia de Papúa Occidental, llamado Defianus Kogoya, siendo brutalmente torturado por soldados del ejército indonesio. Lo tenían metido en un barril lleno de agua con sangre, mientras al menos 5 militares lo golpeaban sin parar, le daban patadas, lo cortaban con un machete y lo insultaban con comentarios racistas. Todo esto mientras grababan con un celular como si fuera algo divertido o normal. El pobre hombre no había hecho nada malo, solo estaba tranquilo con su vida, y solo por ser de Papúa Occidental, una región bastante odiada por racistas en Indonesia, los soldados decidieron golpearlo y hasta abusar de él, para al final acabar con su vida. Cuando se hizo viral el video, el ejército indonesio dijo que este hombre había sido detenido junto a otros 2 porque supuestamente estaban planeando quemar un centro de salud y que por eso hicieron lo que hicieron. Obviamente eso era una total mentira. Los familiares del pobre hombre y algunas organizaciones de derechos humanos denunciaron el caso. Ellos aseguran que los 3 eran civiles y que no estaban haciendo nada malo. Uno estaba arreglando un techo y el otro estaba recogiendo leña cuando los agarraron. Uno de ellos, llamado Alianus Murib,
que fue el único que logró sobrevivir, contó que ninguno había participado en ataques ni en nada ilegal y que simplemente fueron sin razón. El caso se hizo tan mediático en el país que el general Isaac Pangemanán y el portavoz del ejército Cristomei Cianturi salieron a pedir disculpas públicas y prometieron que iban a castigar a los responsables. Al final arrestaron a 13 soldados del batallón Raider 300 por lo que pasó, condenándolos a más de 15 años de prisión por las y asesinatos. Por lo menos en esta oportunidad la justicia hizo pagar a los responsables. Y lo más perturbador de todo esto es que cada uno de los casos que te acabo de contar son solo una muestra del infierno digital que se vive en Indonesia. Adolescentes asesinando a un niño para vender sus órganos, redes enteras que usan Instagram para brafar bebés como si fueran productos, madres que venden a sus propios hijos por necesidad o por codicia, y videos donde se dan animales solo para satisfacer los deseos de enfermos mentales. En este rincón del sudeste asiático, el internet no es solo una herramienta de comunicación, es una ventana al sufrimiento humano, al negocio con la vida y a una violencia que se monetiza y se viraliza como si fuera entretenimiento. Indonesia no es el único país con estas sombras digitales, pero definitivamente es uno de los más oscuros. Eso fue todo por hoy, gracias por quedarte hasta el final del video. Si te gustaría que explore el lado oscuro del internet de algún país en específico, déjalo en los comentarios. El comentario con más like se lleva el próximo video. Gracias por todo y nos vemos en la próxima.